a la materia de la tercera prueba. Tercera prueba. Lo que significa que sería la prueba del como el 17 de marzo, si no me equivoco. Más o menos. O el 20. Es que el 20 parece que es la recuperativa. No, el 23 es la recuperativa, el 20 23 es la recuperativa. El 20. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes el jueves, cuando llegue el profesor Pérez, retoman la materia que tiene que ser para la segunda. ¿Ya? Ahora, lo importante es que ustedes el viernes tienen el laboratorio de disección del corazón, ¿ya? Y de vuelta de las vacaciones, o sea, el 24 de febrero y el 26, ¿ya? Tendrían el segundo laboratorio de angio, ¿ya? Que sería, digamos, lo que se va hasta ahí, va a ser la prueba práctica. Y la prueba práctica es el viernes de esa semana, 24, 25, 28. 28 de febrero, ¿ya? Y la prueba el 25. O sea, el martes, el último martes de febrero, ustedes aquí van a desarrollar esa segunda prueba, ¿ya? Ahora, hoy día, lo que a mí me toca ver con ustedes tiene que ver con anatomía y tiene que ver con genitales, masculino y femenino, ¿ya? Por razones obvias, esta clase solamente es como una introducción a lo que ustedes van a ver. Obviamente, esto se va a ver con mucho más detalle cuando ustedes tengan que hacer sus seminarios de Morfo 2, ¿ya? A los que les toque hablar sobre todo de periné. Y también se va a ver cuando ustedes, antes de que entren a las clases, digamos, o a las rotaciones de ginecología, van a ver por lo menos va a haber como un módulo que es solamente anatomía, que también se va a ver, digamos, con más detalle las estructuras que competen, digamos, al sistema genital femenino, ¿ya? Ahora, cuando nosotros comenzamos a hablar de genitales femeninos, ¿ya? Tenemos que decir que están constituidos primero por una clasificación asociada a lo que se ve y a lo que no se ve, ¿ya? Por lo tanto, los externos son los que ustedes ven aquí en este listado, ¿ya? Que corresponde también, están ubicados en la región pudenda digamos, en la mujer. Ahora, es importante primero asumir que ustedes desde la visualización de los genitales externos pueden ver las características generales de la piel, pueden ver las características asociadas a la distribución del vello púbico, pueden ver la coloración de la piel, que eventualmente son importantes sobre todo en hallazgo ya sea de infecciones de transmisión sexual, ya sea de enfermedades crónicas como la diabetes en general, y por ejemplo, cuando hay sospecha de embarazo, también hay signos que se pueden visualizar desde, digamos, este aspecto más externo, ¿ya? Ahora, dentro de lo que compete a los genitales internos, ¿ya? Está el útero, las tubas, el ovario, la vagina, ¿ya? Que en general son los que van a ser responsables sobre todo del proceso reproductivo, ¿ya? Ahora, a partir de aquí entonces es importante saber que existe una comunicación o una relación muy directa con, por ejemplo, de los genitales con el sistema urinario, ¿ya? Y eso también se va a ver evidenciado en una predisposición en las mujeres, por ejemplo, a las infecciones del tracto urinario bajo, asociado ya sea, digamos, a infecciones de transmisión sexual o eventualmente también a fallas en el aseo genital, ¿ya? Y también aparece, digamos, algunos síntomas urinarios asociados también, por ejemplo, al inicio en el embarazo, ¿ya? Ahora, el ovario es la gónada femenina, ¿ya? Sus dimensiones en general igual son bien variables, pero en general se habla de 3 centímetros de largo, 3 centímetros de ancho y 1 de espesor, ¿ya? Está ubicado en la cavidad pélvica. Su coloración también va a ser distinto dependiendo de si estamos frente a una niña, o estamos frente a una mujer menopáusica, o estamos frente a una mujer en edad fértil, ¿ya? En general, en los extremos tiende a tener una coloración más blanquecina, ¿ya? Pero cuando está en una mujer en edad fértil, normalmente tiene una coloración más rosada, ¿ya? Que incluso se puede modificar cuando está cercano a la ovulación, en donde se ve más rojo, ¿ya? Ahora,
Es importante decir que si nosotros pudiéramos cortar el ovario en la mitad, veríamos que hay una zona medular, ¿ya? En donde está el hilio ovárico, por donde van a entrar y salir vasos, ¿ya? Y que van a permitir la nutrición del órgano. Y por la corteza, digamos, se va a encontrar toda la diversidad de folículos, ¿ya? En todo el rango, digamos, de desarrollo, que van a permitir entonces que se pueda producir el proceso reproductivo, ¿ya? Dentro de los ligamentos que están asociados a fijar este ovario está el ligamento propio del ovario, que lo conecta directamente con el útero, ¿ya? El ligamento suspensorio del ovario, que lo va a conectar hacia posterior con el sacro, y el mesovario y el mesotubario, digamos, que son dependencias del ligamento ancho y que corresponden también a dependencias del peritoneo, ¿ya? Ahora, eso mantiene en posición. Es relevante básicamente porque ustedes dentro del examen ginecológico, y sobre todo sabiendo que hoy existe la ecografía, que se puede hacer ya sea, digamos, la atención terciaria, incluso en el APS, ¿ya? Se puede visualizar color, se puede hacer incluso seguimiento folicular, sobre todo en aquellas mujeres que tienen intención de embarazarse y están pasando por procesos de fertilización in vitro, ¿ya? Ahora, también es relevante porque más o menos, digamos, cuando la mujer inicia su proceso reproductivo y se activa el eje a nivel del hipotálamo y la hipófisis, existe una muy alta probabilidad de que hayan quistes, ¿ya? Y muchas veces la visualización de los quistes es evidente a partir de la ecografía, y el tratamiento inicial normalmente se basa en usar hormonas, ¿ya? Para ver si hay un efecto directo digamos, de esas hormonas a los quistes. Y si no, digamos, si no es así, si no tienen ninguna relación, normalmente si es muy grande termina siendo una intervención quirúrgica el que soluciona el problema, ¿ya? Bueno, es importante entonces decir que en la corteza se encuentran todos los folículos que están en distintas etapas de desarrollo. Recuerden que cuando hablábamos en la embriología decíamos que por cada ciclo hormonal se estimulan alrededor de 15 a 20 folículos, ¿ya? Que son los que comienzan este desarrollo, en donde uno de ellos es el que lleva, digamos, la delantera y que finalmente es el que se va a ovular, ¿ya? Ahora, eso deja una marca en la superficie del ovario, que es, digamos, asociado a la presencia del cuerpo albicans, que finalmente es como la cicatriz que deja ese cuerpo lúteo, ¿ya? Y que en general, digamos, en el caso de que haya embarazo, esa cicatriz es un poquito más grande que el resto, ¿ya? Debido a que ese cuerpo lúteo se mantiene por más tiempo, ¿ya? Ahora, respecto a la tuba, decir que la tuba es una estructura que es como un tubo, ¿ya? Que mide entre 10 y 14 centímetros, ¿ya? Y que tiene un orificio que está asociado, digamos, está conectado con la cavidad intraperitoneal, ¿ya? Y además otro orificio que es más interno y que está asociado a la cavidad uterina, ¿ya? Tiene 4 porciones que de lateral a medial corresponden al infundíbulo, donde están las fimbrias, ¿ya? Aquí es súper relevante decir que como la tuba no está pegada directamente al ovario, cuando sale el ovocito 2, ¿ya? Una de estas fimbrias es más larga y es la que de alguna manera, que se llama fimbria ovárica, y es la que va como de alguna manera llevando a este ovocito hacia el lumen de la tuba, ¿ya? Después está esta porción de la ampolla, que es la más grande, digamos, en superficie, y es la más dilatada, en donde está normalmente se produce, digamos, la fecundación, ¿ya? Ahora, es más frecuentemente, pero igual la fecundación se podría producir en las otras porciones de la tuba, ¿ya? El istmo, que corresponde a una zona que es más estrecha, ¿ya? En donde los espermatozoides, por ejemplo, ahí necesariamente necesitan hacer el uso de su cola para poder avanzar, ¿ya? Y finalmente, una porción más pequeña que está conectada a la cavidad uterina, que corresponde a esta porción intramural o intrauterina, digamos, que es la conexión entonces con el útero, ¿ya?
su función, digamos, está asociada a que debe ser la estructura que lleva finalmente el huevo fecundado hacia la cavidad uterina. ¿Ya? Recuerden que nosotros veíamos que en la tuba existen cilios, ¿ya? Y el movimiento de los cilios va en dirección hacia la cavidad uterina. Por lo tanto, cuando el espermatozoide va avanzando como en contra de la corriente, ¿ya? Es importante tenerla presente también, porque hoy en día existen, y hay muchos estudios que así lo avalan, sobre todo en población universitaria, en donde existe mayor incidencia de clamidia. Y la clamidia, dentro de los efectos que tiene, es que es asintomática, ¿ya? Por lo tanto, una mujer no tiene mayor sintomatología. En general, en la mayoría de las ITS, normalmente aparece dolor al orinar, aparece el prurito o picazón, que a uno lo obliga a consultar, ¿ya? Pero cuando no hay síntomas, normalmente el microorganismo que es patógeno va avanzando y llega a nivel de las tubas. Y a este nivel, digamos, si no hay síntomas, lo más probable es que la clamidia, por ejemplo, avanza hacia las tubas y genera como adherencias, ¿ya? O dentro de la tuba, dentro del lumen de la tuba, se generan como redes, ¿ya? Redes que tienen pequeños orificios que permiten que los espermatozoides avancen hacia la fecundación, ¿ya? Pero como el huevo es mucho más grande, cuando ese huevo entonces va dispuesto a avanzar hacia la cavidad uterina, se encuentra con esta adherencia que no permite su paso. Por lo tanto, lo que genera es que cuando ocurren estos 5 o 6 días en donde está en la tuba, este huevo comienza su implantación, ¿ya? Generando lo que corresponde a un embarazo ectópico, y específicamente un embarazo tubal, ¿ya? Entonces, normalmente es ahí cuando las mujeres se dan cuenta de que en algún minuto hubo, por ejemplo, un episodio de clamidia y ellas no lo supieron, ¿ya? Ahora, normalmente cuando existe una mujer con un embarazo tubárico, le extraen toda la tuba. Por lo tanto, con la tuba restante igual existe una posibilidad de que vuelva a tener, si se vuelve a embarazar, que vuelva a ser un tubárico, ¿ya? Entonces, muchas veces, a partir del antecedente de este embarazo tubárico, se hacen evaluaciones de la otra tuba para ver si eventualmente también hay presencia o no de adherencia, ¿ya? Y están asociadas básicamente a infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Por otro lado, cuando una mujer decide no tener más hijos y se quiere, por ejemplo, quiere hacer una ligadura de trompas, ¿cómo se llama? ¿Ya? Normalmente lo que se hace es, se corta la trompa, pero se liga por los dos lados, de manera que no exista ninguna posibilidad de que pueda haber conexión hacia la cavidad uterina, ¿ya? Porque antes lo que se hacía es solamente se hacía una ligadura, se hacía como un nudo. Entonces muchas veces ese nudo a lo largo del tiempo se podía soltar y eventualmente podría mantener esa conexión. Por lo tanto, hoy lo que se hace 2 nuditos y se corta el medio. Y así se asegura, digamos, que no existe ninguna posibilidad de paso, digamos, de espermatozoides hacia el óvulo y a su vez, digamos, el óvulo hacia la cavidad uterina. ¿Qué lo fija? Básicamente la conexión con el útero, por un lado, a partir de la porción intramural, ¿ya? Pero también el ligamento ancho, que a nivel, digamos, de su relación con la tuba, recibe el nombre de mesosalpinx, ¿ya? Que es importante tenerlo presente porque también cuando existen infecciones de transmisión sexual, en general este ligamento o esta porción del ligamento ancho también se puede ver comprometida y muchas veces también hay inflamación, ¿ya? Y por lo tanto hay dolor. Por eso cuando se hace el examen ginecológico normalmente se hace un examen bimanual, o sea, unos dedos van por la vagina y los otros dedos van por el abdomen. Se lateraliza, digamos, y se visualiza a partir de la palpación el útero y se mueve. Si hay movimiento no debería haber tanta molestia, pero si empieza a haber dolor es porque probablemente este ligamento ancho está inflamado, ¿ya? Y es una de las primeras formas de poder evaluar, ¿ya? Entonces, a partir de la histología que ustedes vieron con el profe Abarza, ¿ya? Hay una capa mucosa, hay una capa muscular y una capa serosa que está asociada también al peritoneo, ¿ya?
dentro del epitelio van a haber células que son ciliadas y que son las responsables de que el ovocito llegue hacia la cavidad. Pero también hay células secretoras. Recuerden que el ovocito se va a alimentar en su paso por la tuba. Y al mismo tiempo recuerden que yo les decía que cuando el espermatozoide llega a la tuba llega como al paraíso. Porque descansa, porque se puede nutrir a partir de esas sustancias ricas en glucógeno que están a ese nivel. ¿Ya? También la capa muscular se hace muy importante, sobre todo en la porción del istmo, ¿ya? Porque van a haber movimientos peristálticos que también van a contribuir a que el ovocito llegue a la cavidad uterina, ¿ya? Entonces por eso es relevante tenerlo presente, ¿ya? En algún minuto yo esto lo pregunté en la prueba asociado como que, no sé, porque existía una persona que quería tener hijos y no podía, y había tenido un embarazo tubárico, pero resulta que, si bien es cierto, habían visto que la tuba no tenía ninguna dificultad, había un problema a nivel del istmo de la tuba. Entonces ahí de verdad es súper relevante la musculatura lisa que lo rodea. Porque esa zona que es más estrecha necesita como un poco más de un empujoncito mayor para pasar por ahí. Y por lo tanto, esos movimientos peristálticos lo facilitan, ¿ya? Ahora, respecto al útero, primero decir que es una víscera, que tiene una forma de pera invertida, ¿ya? Y que sus dimensiones van a ser variables dependiendo si estamos frente a una niña, estamos frente a una mujer en edad fértil o estamos frente a una mujer posmenopáusica. Y a su vez, dentro de lo que compete a una mujer en edad fértil, también las dimensiones van a cambiar dependiendo de si ella ha tenido o no hijos, ¿ya? En general, para más o menos darles como un matiz de lo que ocurre con el útero, en una mujer no embarazada, la capacidad del cuerpo del útero es más o menos de 10 ml. ¿Ya? Pero cuando llega al final del embarazo, alcanza aproximadamente los 5 litros. Entonces, el nivel de estiramiento es tal que eso va a dejar una marca. O sea, el útero normalmente va a quedar un poquito más grande, ¿ya? Y eso normalmente las mujeres lo ven evidenciado porque lo primero que se dan cuenta es que cuando les vuelve a bajar su regla de nuevo, normalmente ellas perciben que es mayor en cuantía respecto a cuando no estaban embarazadas. Y eso porque aumentó la superficie, dado básicamente a partir del estiramiento de la célula, ¿ya? A partir de la hiperplasia y la hipertrofia asociada a las hormonas que potencian el embarazo, ¿ya? Ahora, aquí una muestra de los extremos en verdad, pero asociados a una mujer en edad fértil, ¿ya? Cuando hablamos de una mujer nulípara, estamos diciendo que es una mujer que no ha tenido hijos, ¿ya? Y no ha tenido nunca un embarazo, ¿ya? En cambio, una multípara ya ha tenido por lo menos uno, ¿ya? Ahora, fíjense que en general las diferencias no son tantas, ¿ya? Pero es importante tenerlas presentes porque muchas veces, a partir, digamos, de lo que se hace hoy en la planificación familiar, se usan los dispositivos intrauterinos, ¿ya? Y los dispositivos normalmente se usan en mujeres, por lo menos en el sistema público, solamente se usan en mujeres que ya han tenido un útero probado, o sea, un útero después de un embarazo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así me aseguro que cuando yo ponga el dispositivo no se va a romper. Básicamente eso es. Ahora, esto era un súper buen método, porque se introducía, bueno, ustedes han escuchado hablar de la T de cobre, ¿no? Entonces la T, como las guías de la T iban a nivel de las tubas, y en el centro iba como el palo vertical, ¿ya? Que estaba rodeado por cobre, y el cobre actúa como espermicida, ¿ya? Ahora, era un súper buen método, digo era, porque hoy ya no es el más común dentro de lo que es el sistema público. Hoy el que lo lleva es el implante, ¿ya? Y eso básicamente porque aquí lo que ocurre es que la introducción del dispositivo tiende a ser un poco más agresivo. En cambio, el hecho de poner un implante hoy es como poner una vacuna, ¿ya? Ahora, fíjense que en general, digamos, el ancho se mantiene, ¿ya? Queda un
poquito más grande, ¿ya? Y que de alguna manera puede generar que el flujo menstrual en la mujer después del embarazo sea un poquito mayor a lo que era antes, ¿ya? Ahora, es importante esta víscera básicamente porque tiene varios roles que cumplir, ¿ya? Primero, decir que inicialmente se divide en dos partes, cuello y cuerpo, ¿ya? Pero a su vez, en la parte más craneal del cuerpo está el fondo, que es donde normalmente se debe generar la implantación, en la pared anterior o posterior, ¿ya? Pero en la porción más caudal del istmo, o sea, digamos del cuello, está el istmo uterino, ¿ya? Y que para ustedes es súper relevante, porque el útero en este proceso, digamos, de estiramiento durante el embarazo, este istmo se estira a tal nivel que cambia de nombre. Y ustedes van a escuchar en obstetricia hablar de una estructura que se llama segmento inferior. Ese segmento inferior no es otra cosa que el istmo, pero es el lugar donde se hace el corte en una cesárea. O sea, si ustedes tienen que hacer una cesárea, en la ubicación, digamos, donde ustedes van a hacer la incisión para poder sacar la guagua, va a ser en el istmo, pero que en la embarazada se llama segmento inferior, ¿ya? ¿Por qué se hace ahí? Básicamente porque hay menor irrigación. Por lo tanto, al cortar no va a haber un sangrado tan fuerte, ¿ya? Pero es una zona delgada que bajo ese contexto se puede romper. Entonces cuando uno le dice a mamá que pucha, que ojalá si quiere tener otra guagua no sea tan luego y que espere por lo menos 2 años de una guagua a otro, es básicamente porque ya esa zona es delgada, ya tiene menos irrigación. Y si yo además la corto, dejo una cicatriz, que es tejido fibroso y que es duro, y que si yo estiro puede llegar un momento en que se rompe. Entonces, si yo en algún minuto les pregunto, ¿qué zona del útero es más factible que se pueda romper? Es básicamente eso, ¿ya? Por eso, muchas veces cuando ustedes tienen que se enfrentan a una paciente que la ingresan al hospital y a la zona de maternidad, muchas veces uno pone hasta en el diagnóstico pone cicatriz de cesárea anterior para tenerlo presente, sobre todo si se inducen las contracciones. Lo más probable es que eso también vaya generando un estiramiento de este segmento inferior y ha pasado que en estos procesos, digamos, de acelerar el parto, esa zona se rompe y generalmente va asociado, digamos, a una urgencia obstétrica en donde la madre tiene riesgo vital y también la guagua. Entonces, cuando uno se enfrenta a una cicatriz de cesárea, uno tiene que verlo con cuidado. Antes, si había una cesárea, un antecedente previo de cesárea, la segunda guagua tenía que ser una cesárea. Hoy ya no. Hoy puede haber un parto vaginal después de una cesárea, ¿ya? Pero obviamente teniendo en cuenta que yo debo ir evaluando las condiciones hemodinámicas de la madre para asegurarme de que no existe riesgo en esa cicatriz, ¿ya? Ahora, el periodo óptimo para que vuelva a embarazarse de nuevo o un periodo intergestacional debería ser de 2 años. Pero hoy en día nosotros nos encontramos con mujeres que ya dentro del año vuelven a tener guagua de nuevo, ¿ya? Ahora, además, es importante destacar en el cuello, ¿ya?, que está conectado a la vagina. Está conectado a la vagina y por lo tanto también está conectado al cuerpo a través del istmo, ¿ya? Ahora, el cuello, relevante desde toda perspectiva, sobre todo de salud pública, asociado al cáncer cervicuterino y a la toma del Papa Nicolau, ¿ya? Dentro de sus funciones, receptáculo, como dice ahí, para mantener al feto, mantener sus anexos dentro de todo el desarrollo, digamos, embrionario y fetal. Además, motor impulsor, porque es una víscera que está asociada a musculatura lisa, por lo tanto, cuando se produce el parto, se va a producir el vaciamiento a partir de las contracciones uterinas, ¿ya?
y también conducto de salida del feto, de los anexos y también de la menstruación mensualmente. ¿Ya? Ahora, yo no sé, este dibujo en realidad no es tan correcto desde la perspectiva anatómica, ¿ya? Pero sí, yo siempre lo tengo aquí de ejemplo desde lo que es lo funcional, ¿ya? Si tenemos esta pera invertida, ¿ya?, que tiene que en algún minuto vaciar el contenido que está dentro, ¿ya?, la contracción debe generarse desde arriba hacia abajo. Es más, yo les puedo dar fe que cuando uno, y yo me lo imaginaba así, cuando uno tiene una contracción, uno siente que es algo que viene desde el fondo hacia abajo. Y yo me lo imaginaba igual que cuando uno pone estas como piezas de dominó y empuja uno, porque uno siente como que una cosa va hacia abajo. Ahora, eso se explica funcionalmente debido a que hay una mayor proporción de fibras musculares lisas en la mitad superior. ¿Ya? No digo que abajo no haya, por eso este dibujo no es afortunado desde la perspectiva anatómica. Pero quiero que entiendan que la mayor proporción de fibras, o sea, donde más tiene que haber una hiperplasia y una hipertrofia, es en la mitad superior del útero. Porque ahí es donde va a haber más contenido. ¿Ya? Ahora, es ahí entonces donde se produce esta contracción. Y si hay contracción es porque hay acortamiento. Y eso genera entonces que inicialmente aquí hay una mayor concentración de fibras colágenas que necesitan mantener cerrado. O sea, el cuello, dentro de las funciones que tiene, es cerrarse para evitar cualquier contacto con la vagina. Por lo tanto, al haber una mayor concentración de fibras colágenas, yo voy a permitir que eso esté cerrado. Es más, dentro de los efectos que tiene el embarazo, hay una mayor producción de moco cervical, que actúa también generando una especie de tapón mucoso, que queda a este nivel, en el canal endocervical, entonces impide cualquier comunicación con la vagina. Impide entonces que la microbiota de la vagina ingrese hacia la cavidad uterina. ¿Ya? Ahora, por un lado, yo le estoy pidiendo a este cuello que se cierre, porque va a mantener entonces aislado al feto. Pero también le estoy pidiendo que se abra. ¿Ya? Y para que se abra, normalmente, cuando hay contracción, las fibras se acortan y esto se estira. ¿Ya? El ejercicio resulta súper bien mostrarlo y espero hacerlo cuando tengamos laboratorio, cuando yo uso un globo. Y ustedes lo pueden buscar en internet. Yo uso un globo, le pongo una pelota dentro y les muestro cómo se supone que se tiene que contraer ese útero y cómo finalmente el cuello se tiene que abrir. El cuello se debe abrir 10 centímetros. O sea, de mantenerlo completamente cerrado, se tiene que abrir 10, ¿ya?, para que la cabeza pueda pasar. Y como se está acortando esto, que normalmente más o menos, digamos, mide de grosor, el cuello mide 4 centímetros, se tiene que borrar. O sea, esto cada vez se va achicando más hasta que finalmente el útero tiene casi una forma de cilindro para poder sacar la guagua. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuáles son las condiciones del cuello que permiten que la guagua pueda salir, es básicamente que esté 10 centímetros dilatado y esté 100% borrado. O sea, que yo al tocar no pueda percibir que ahí hubo cuello. Por eso el trabajo de parto se demora tanto. Porque por un lado, o sea, hay algo que desde arriba está empujando la guagua para abajo, pero al empujar y al acortar, entonces está abriendo aquí. Y está abriendo y esto lo está acortando. Entonces muchas veces el ejercicio es, si el cuello tiene, el ancho que tiene son 4 centímetros, está el 100% del cuello. Pero si yo al hacer un tacto vaginal pongo los deditos entre medio y solamente siento que hay 2 centímetros de cuello, es porque está 50% borrado. ¿Se entiende, no?
Entonces, eso uno lo visualiza a partir del tacto vaginal. Y eso es lo que en general los gines y las matronas hacemos cuando hacemos los tactos. Por eso tenemos que llegar a 10 centímetros de dilatación y 100% del cuello borrado. Las dos cosas no ocurren simultáneas. Puede ser que una mujer primero se borre y después se dilate. O al revés, que primero se dilate y después se borre. Pero sí lo importante es tener en cuenta que para que la guagua pueda salir, tiene que estar borrado y tiene que estar dilatado. ¿Ya? De lo contrario, lo más probable es que se produzcan desgarros. ¿Ya? Entonces, por eso es importante tenerlo presente. Ahora, otra cosa que es importante desde la perspectiva ginecológica es que hay peritoneo que está recubriendo, ¿ya? Y que está sobre el